En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la Biblia? Ya nos lo respondimos. Pero es necesario que demos un pasito más haciéndonos otra pregunta. ¿Cómo se formó la Biblia? Para nosotros es de suma importancia saber que este libro contiene cuanto Dios ha querido hacer y enseñarnos, y Él mismo decidió que quedara por escrito. No todo está escrito en la Biblia porque Dios es mucho más grande que un libro, pero Él ha querido que esto quedara por escrito. Pero entender cómo Dios fue queriendo que estos libros se fueran conformando nos ayudan a valorar también lo que estos libros contienen. Dios desde la creación comenzó a revelarse, a darse a conocer. Dios luego llama a un pueblo en el que Él mismo, acercándose, va a acostumbrar a ese pueblo a tenerlo a Él cerca y a aprender a oír cuanto Dios le quería decir. Y Dios fue encontrando portavoces suyos. Primero aquellos a quienes confiaba misiones especiales. En el Antiguo Testamento podemos hablar de Abraham, de Moisés, y ya vamos a hablar de ellos en estas catequesis. Eran portavoces de aquellos que, llamados para una misión especial, obraban en nombre de Dios. Lo primero que hace Dios es obrar en favor de los hombres. Entonces, lo primero de la Biblia es el obrar de Dios, que elige a los hombres para entablar con ellos una amistad. Elige a algunos hombres a través de los cuales Él inspira palabras para que esas palabras sean dichas. Y en otros inspira la tarea de que esas palabras quedaran consignadas por escrito. Los 47 libros del Antiguo Testamento los recibe la Iglesia. Cuando viene Cristo, se encarna en el seno de María Santísima y comienza su vida oculta, luego su vida pública, su pasión, muerte y resurrección, sus días hasta la ascensión. Cuando llega Jesús, cuando funda la Iglesia, heredera de este pueblo del Antiguo Testamento, recibe la Iglesia esos 47 libros que ya el Espíritu Santo en la historia de este pueblo había ayudado a discernir que esos libros eran libros inspirados. ¿Quién dice que la Biblia es palabra de Dios? La Iglesia. La Iglesia es la que me puede decir a mí, porque en ella el Espíritu Santo fue donado. Cristo le da el Espíritu Santo a la Iglesia para que ella prolongue en la historia la obra que Él comenzó. Y una de las funciones principales del Espíritu Santo es inspirar a la Iglesia en estas cosas que son necesarias para nuestra salvación. Entonces la Iglesia hereda estos 47 libros. Y luego comienza la vida de Jesús. Sus enseñanzas y sus palabras van quedando en el corazón de aquellos que lo ven, lo escuchan. Lo primero en la formación de los libros del Nuevo Testamento es la prédica de Jesús y su vida, su testimonio. Eso es sobre todo testimoniado por los apóstoles, a quienes Jesús llama muy cerca. Y entonces lo primero en la conformación del Nuevo Testamento también es la tradición de la Iglesia que nace con Cristo y los apóstoles. Antes del texto escrito siempre está Dios aconteciendo y un pueblo que acoge esa revelación. Es la Iglesia la que me dice que esos 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios. Los 4 evangelios, que son los más importantes, y el resto de los libros. Entonces, ¿cómo se conforma la Biblia? ¿Cómo se fue formando? Por el Dios que se revela actuando en favor de su pueblo, inspirando y llamando a algunos hombres para que actúen en su nombre hasta que Él mismo se hace hombre en el seno de María Santísima, y Dios nos habla consigo mismo. Él se revela y comienza la plenitud de la revelación. Entonces, la Biblia tiene 2 grandes partes: el Antiguo Testamento, los 47 libros, hasta la venida de Cristo, y el Nuevo Testamento, a partir de Cristo, los restantes 27 libros. ¿Quién dice que estos libros son palabra de Dios? La Iglesia, en la que Dios deja el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en la Iglesia inspire y discierna para ver cuáles de esos libros son inspirados. Y la Iglesia recoge estos que hoy nosotros recibimos. Qué importante es tener la Biblia en casa,
Qué importante es leerla todos los días. ¿Por qué? Porque si Dios se decidió a hablarme, es porque es importante lo que tenía para decirme. Y si yo digo que creo en Él y lo amo, debo correr todos los días, aunque más no sea leer un trocito de esa palabra. En casa tengamos la Biblia abierta, tengámosla en el comedor, en el lugar donde todos la veamos todos los días, comenzar el día, abriendo la Biblia antes que el celular. Que la Biblia nos interese más que las noticias de este mundo. Las del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, todo encuentra su sentido en Cristo Señor. Cristo le da sentido a toda la historia. Por eso la Biblia debe ser el libro más leído en casa, debe estar en todas nuestras familias. La han de leer los adultos, los papás, leerlas con sus hijos, enseñarle a los hijos a leerla. Qué lindo sería regalarle en el día de su cumpleaños a cada niño una Biblia. Regálenle a sus hijos una Biblia. Hijo, esta Biblia es para vos, que te acompañe toda la vida. Si sigues estas enseñanzas, no vas a equivocar el camino. Porque amamos a Dios, lo escuchamos. Y porque creemos en Él, le obedecemos. La Biblia es un tesoro. Dios es mucho más que lo que la Biblia dice, pero lo que en la Biblia dice lo quiso Dios para nosotros. Amemos este tesoro, pero también hagamos de este tesoro alimento para nuestra alma. Leamos la Biblia y enseñémosla a leer. Como la Virgen, que recibió la palabra de Dios cuando el ángel se la anunció, la recibió en el corazón primero y esa palabra se hizo carne en su vientre. Cristo Jesús es la palabra de Dios Padre. Así tiene que ser la palabra de Dios en nosotros, escuchada, guardada y creída en el corazón y encarnada en nuestra vida, que nuestras obras manifiesten la fe que tenemos en Dios. Que la palabra de Dios sea oída todos los días en nuestra familia y que esta palabra se haga luz para nuestros pasos. Feliz el hombre que medita de día y de noche en la palabra del Señor. Sus caminos le conducirán en verdad hacia la felicidad que no pasa, hacia el cielo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.